Muy buenos días, profesor. A continuación le vamos a hablar sobre la migración interna o interior en el Ecuador en los últimos años. Nuestro grupo está conformado por Víctor Junior Alay Oviedo, Arias Jonathan Alonso, Fernando y Wagner Ramón Arana, que es mi persona. Este, bueno, ¿qué es la migración interna? La migración es el desplazamiento de una persona o grupo de personas desde su lugar de residencia hacia otro punto para radicarse de una manera semipermanente o definitiva. Se conoce como migración interna al desplazamiento de personas dentro del mismo país. Esta migración se puede producir por cuestiones climatológicas, políticas, económicas, sociales o ideológicas. Por ejemplo, si un individuo oriundo de un pueblo pequeño decide marcharse a una ciudad dentro del mismo país en busca de oportunidades laborales. La migración es un fenómeno ya muy antiguo, originado por diversas causas en las que se pueden citar como por motivo de trabajo, estudio o mejorar el nivel de ingresos, salud, entre otros. Sin embargo, todas confluyen en una sola, que es maximización del bienestar de los individuos. La política económica aplicada en el Ecuador en las últimas décadas han provocado implícitamente una deficiente atención social en el área social, lo que constituye hasta la actualidad un incentivo adicional para que se produzca una masiva movimiento de la población. También los procesos de migración en el Ecuador se lo ha vivido desde siempre. Sin embargo, en ciertos acontecimientos que básicamente se encasillan en el orden económico y social, han motivado a estas producidas en el interior del país a acontecer en determinados periodos de la historia. Esto es imprescindible considerar las motivaciones que los migrantes tienen para abandonar sus lugares de residencia y aventurarse a una vida en un lugar distinto al de su origen, diferenciando ceñido a este aspecto entre las migraciones innovadoras y la migración conservadora, ocurriendo la primera cuando las personas migran con la finalidad de conseguir algo nuevo, mientras que la segunda responde a una decisión de los individuos al producirse alguna transformación en su situación inicial que los motiva a mudarse para conservar lo que tenían. Hay algunos tipos de movimiento migratorio, que es estacional, que es entre rural a rural, o también rural a urbano o de urbano a urbano rural. También rural a urbano permanente, migración urbana, urbana a migración sin retorno. Este, Causas de la migración interna. Hay la causa económica, que esto es cuando un individuo o grupo traslada su residencia en busca de mejores oportunidades laborales. Causa familiar es cuando un individuo o grupo se traslada hacia el lugar en el que viven familiares para instalarse su residencia junto a ellos. La causa educativa es cuando un individuo o grupo se traslada hacia un lugar para su desarrollo académico. Causa ecológica, cuando un grupo de personas o una persona abandona su lugar de residencia para trasladarse hacia otro en busca de mejores condiciones climáticas. También tenemos las causas bélicas, que es cuando un individuo abandona su lugar de residencia debido a una inestabilidad política
social en el lugar en el que vive. Causas sociales es cuando un individuo abandona el lugar donde vive debido al alto índice de violencia e inseguridad en el lugar en el que vive. Aquí tenemos también ventajas de la migración interna. Una de ellas son que busca una mejora en la calidad de vida de los migrantes, genera nuevas oportunidades laborales y académicas, fomenta el intercambio cultural, mejora la productividad por la presencia de mayor mano de obra, fomenta el surgimiento de nuevos tipos de trabajo. Principales regiones de destino. Resulta lógico pensar que la migración interna genera desequilibrios en los mercados laborales regionales. En el caso de Ecuador, los dos polos de desarrollo son la provincia Pichincha y Guaya, donde se localizan Quito y Guayaquil. Respectivamente son las provincias de mayor cantidad de inmigrantes internos. Los procesos de migración interna se relacionan estrictamente con el desempleo y el desarrollo provincial. Las provincias con mayores niveles de inmigrantes son las que tienen menores tasas de desempleo y mayor nivel de desarrollo económico. Principales regiones de abandono. La migración es una de las decisiones en las que el individuo intenta maximizar su utilidad a través de la comparación de coste y beneficios accionados al abandono de territorio de su origen hacia un nuevo destino. El tamaño de la intención de los fluidos de los migratorios dependen de qué? Dependen de la capacidad de la expulsión de la economía de origen, tanto así que son operativos y atractivos que generan en un lugar de destino. La migración interna masiva es un fenómeno habitual y que afecta a toda la economía. La migración interna es un factor determinante en el cambio de la distribución especial tanto de la población como de la sociedad en la que está, la urbanización, la estructura del mercado laboral y entre otros factores que determinan el crecimiento económico tanto como nacional o bien sea regional. De ahí la importancia de identificar la importancia, tanto los factores que los motiven y así tiene las características hacia unos nuevos migrantes. Hablando de la evolución de población de manera total y de forma urbana, se dice que la población ecuatoriana está conectada principalmente en las provincias del Guayas con un 27.4%. Y en segundo lugar va Pichincha con el 20.4%, que se ha caracterizado por ser los pioneros de atracción por la economía. Esto es según el Consejo Nacional de Desarrollo en el año 1987. Ya. Entre el año 1550 y 2010, la población se ha multiplicado por 5, de manera urbana por 10 y en la rural por 2. En consecuencia, la tasa de la urbanización a nivel nacional pasó del 29% al 63%. En el año 2010, las provincias más urbanizadas fueron Galápagos, luego Guayas, El Oro y Pichincha por un orden de importancia. La migración interna en Ecuador durante este periodo está ligada en las decisiones de política económica, con fines de colonizaciones y de seguridad nacional, controlando las fronteras por los conflictos fronterizos con el Perú de manera principalmente, incluyendo en el crecimiento de los fluidos migratorios hacia una nueva región como es la Amazonía, principalmente y primordialmente se desarrolla en este campo. A todo esto se le suma el efecto atractivo hacia un ejercicio a la explotación de los recursos naturales, tales como el petróleo, el gas y el cobre, el oro por consiguiente. Lo que también impulsa a la migración hacia la Amazonía, la provincia del Oro,
Hasta 2010 la Amazonía continúa siendo uno de los destinos migratorios, tales por su excelencia y que advierte una reputación de efecto por la explotación de cobre a gran escala en algunas provincias dentro de la Amazonía. Edad de los migrantes. Es una de las variables más observadas en la edad de manera cooperativa, tales como los migrantes. Se utiliza esta información básica para la interpretación y el análisis que se tiene de los gráficos de acciones. Como se puede ver en el gráfico, tenemos una balanza dentro de un rango de 5 años a fin de determinar las edades en las que se tiene que llevar a cabo. Pues tanto así que la población migratoria se observa en un contenido de una manera rotativa. Los rangos de las edades permiten señalar que existe una concentración migratoria del 63.7%. En el rango de comprendido se puede notar que entre los 20 y 25 años pertenecen a la población más joven, de las cuyas edades tienen una mejor viabilidad a encontrar un empleo dentro de las migraciones que han hecho ellos. Muchas gracias. Provincias de residencia habitual de los migrantes de manera de población provincial. En el censo poblacional del año 2010, en los términos relativos, se muestra que en un lugar de residencia de los inmigrantes tienen una gran relación total a una población, permitiendo disponer de una información cualitativa y cuantitativa de migrantes en el interior de cada provincia. Según fuentes del INEC, de acuerdo con los datos procesados, se observa que en las provincias de Cañar con un 6%, Loja con un 2.4%, seguido por la provincia de La Suay que tiene un 3.9%, sigue Pichincha con un 2.4%, y Morona Santiago con un 2.3%, que presentan los mayores porcentajes relativos de la población migrante. Con respecto a los hombres, estas migraciones que se tienen entre provincias se mantienen en una contratación de manera migratoria. Asimismo, se observa que este porcentaje de hombres y mujeres es prácticamente equivalente a la mayoría de las provincias, mostrando que existe un relativo equilibrio por género de acuerdo a la frecuencia de distribuciones. Datos estimados de migrantes internos. Según fuentes elaboradas por el propio INEC en el año 2017, dice que la columna migratoria neta muestra la diferencia entre los inmigrantes y los migrantes por cada provincia dentro del censo de la población y vivienda del año 2010. En este último censo se realizó en todo el país. De las 24 provincias, 12 tienen una migración neta positiva, propias receptoras. Y la otra mitad es una de las tasas de migración neta que es de manera negativa, provincias expulsadoras. En este proceso se genera que las provincias receptoras cuentan con mayor fuerza laboral. En las provincias expulsadoras son de una manera de una fuerza laboral de manera disminuyente. Datos y metodología. Según los datos, son utilizados en esta investigación que provienen de la encuesta nacional del empleo, desempleo y subdesempleo, UNENDU, del año 2004-2009, y que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, del Ecuador. Esta base de datos proporciona la información estadística del mercado laboral urbano y rural, con una cobertura relacionada, y tanto así excluyendo a Galápagos para el 2004 y en el 2009, y sigue las recomendaciones de las organizaciones internacionales, tanto así del trabajo como llamada OIT.
Consideramos como migraciones a las personas que han migrado en los últimos 5 años. En ese sentido, las encuestas que se llevaron en el 2004 abarca a que todos los migrantes entre el año 2000 y 2004, tanto en la encuesta que se hizo en el año 2009, es abarcada por este tipo de migrantes. Y la encuesta que se llevó en el 2014 abarca a los migrantes que fueron del 2010 a 2014. La migración interna en el Ecuador. La migración interna ha causado una serie de conflictos, sobre todo a nivel urbanización en cuanto a los últimos años en Ecuador. Esto se debe a que muchas personas migran ya sea de campo a ciudad o de su ciudad de origen hacia otra en mejores condiciones de vida. Esto causa que haya un desequilibrio urbanizacional y aparte de ello trae una serie de consecuencias que pueden ser malas tanto para el país como para la persona que migra. Una de esas consecuencias es la desintegración familiar, que es la principal. La desintegración familiar se da debido a que la persona migra hacia otra ciudad y por lo tanto en la mayoría de casos migra solo el fuente de la familia y el resto de la familia quedaría en el mismo lugar. Esto también, otra de las consecuencias sería el abuso, sería el impacto que genera esto en los hijos o en las familias de ellos, y de la misma manera también la explotación laboral que se le da en el trabajo que él consiga a la hora de emigrar. En la mayoría de casos también existen problemas de deportación debido a que la mayoría de migrantes migran sin su documentación o se encuentran de alguna forma ilícita en otro lugar. Esto causa que pues, el Estado los deporte y los regrese a su lugar de origen. En cuanto a soluciones que se pueden dar para minimizar estos procesos migratorios, puede ser que el Estado implemente pues, más fuentes de trabajo o incluso ayude a los microempresarios mediante financiamiento y de esta forma impulsar fuentes de trabajo para que las personas que necesitan más puedan tener y no tengan que emigrar a otro lugar. De la misma manera se debe mejorar el proceso educativo para que las personas tengan en mente los procesos que se dan en cuanto a la migración, y el Estado de la misma manera debe informar sobre los traumas y sobre las consecuencias que conlleva sobre todo a las familias el proceso migratorio. Y en cuanto a los beneficios, el principal beneficio de la migración es que en cuanto al país mejoran la economía del país y por lo tanto mejora la economía familiar a la hora de emigrar. En la actualidad las diferentes regiones están conscientes de que necesitan mejorar sus condiciones de vida, por lo tanto intentan implementar y desarrollar mejores infraestructuras, mejorar la calidad, la cobertura y de la misma manera para que cada una de las personas adquieran más conocimientos, más capacidades y de esa forma mejorar sus condiciones socioeconómicas. En Ecuador estas premisas ya se han intentado implementar, pero las distintas políticas y el sistema educativo no han hecho que se cumpla esa meta. Según datos del INE, las condiciones en las que se encuentran los migrantes en los primeros 5 meses es muy baja debido a diversos factores que estos representan. Uno de los factores es el nulo conocimiento del nuevo lugar de destino en el que se encuentra el migrante, por lo que puede ser difícil adaptarse. Otro de los factores es el poco sustento económico con el que se encuentran debido a que viaja para mejorar sus condiciones de vida, por lo tanto viaja con poco sustento económico. Una de las mejores formas para controlar la migración es mejorando el gasto público en educación, ya que así se impulsan los procesos educativos y se mejora la calidad de trabajo y aprendizaje, y de la misma manera se mejoran los procesos socioeconómicos de cada una de las personas. Sin embargo, en Ecuador el gasto público en educación es mucho menor en todos los aspectos
del gasto público en general. Los principales destinos para los migrantes son las provincias. Normalmente se trasladan de una provincia de menor productividad a una más desarrollada. En las principales provincias en el Ecuador a las que migran son Pichincha y Guayas, que son provincias que tienen un mejor desarrollo económico y en las cuales los migrantes buscan una mejor condición de vida y trabajo. Muchas de estos migrantes y de estas personas que migran de campo a ciudad no consiguen un estatuto laboral rápidamente, por lo tanto tienen que regresarse a su lugar de origen y por lo tanto no cumplen con su objetivo principal, que es mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones socioeconómicas. Gracias.